Amigos, sean bienvenidos a un episodio más de Cinerama 35, un programa hecho por y para amantes del cine. Ahora, en esta ocasión me gustaría presentarles a nuestros invitados, que son Brandon y Carlos. Muchas gracias por estar aquí acompañándonos. Y vamos a hablar acerca de un tema muy interesante, que son las road movies. Entonces, pues ya entrando de lleno, ¿qué entendemos por una road movie? Porque ya habíamos conversado un poco al respecto y tenemos que hay muchas definiciones alrededor de este término. Bueno, algunos dicen que es un género cinematográfico. Sin embargo, por lo que hemos estado platicando previo a esta conversación, creo que ya no nos atreveríamos a afirmar que el road movie es un género, sino que creo que hemos llegado a un consenso en el que es mencionaba Garduza, una especie de esquema narrativo para contar historias, ¿no? Y es algo un poco extraño, porque todos conocemos los clásicos road movie, por ejemplo, la película animada de Disney de Goofy, ¿no? En el que un viaje en carretera marca el destino de las personas. Y lo más clásico de cuando podemos pensar en un road movie es que una o más personas se mueven de punto A a punto B a través de un vehículo, y esas personas que son al principio sus actitudes, si tienen alguna dolencia, algún trauma, bueno, van a evolucionar al llegar hasta el punto B y van a cambiar su forma de pensar, sus acciones, van a pedir perdón, van a volver a amar. O sea, el road movie básicamente, y en términos muy generales, es una historia en la que de punto A a punto B evolucionas como persona. Claro, y en tu caso, Garduza, ¿qué dirías acerca del road movie? Sí, yo concuerdo con Brandon de que el road movie no lo catalogaría como un género, sino más bien como un esquema narrativo, como una columna vertebral dentro de un guión en el cual se puede trazar una historia. Creo que para discernir mejor estos conceptos hay que ubicar lo que son los elementos del road movie. Ya decía Brandon, es importante tomar en cuenta que para que sea un road movie tiene que tener un vehículo, un medio de transporte que puede ser un vehículo motorizado, puede ser incluso una bicicleta o una podadora, como en el caso de la película de David Lynch, A Straight Story. Puede ser cualquier medio, pero el vehículo es esencial porque es como un reflejo de la psique del protagonista. Antes de esta conversación yo tenía en mente el ejemplo tal vez de la Odisea de Homero, esta épica epopeya griega en donde Ulises viaja a través de su nave y hace lo que comentaba Brandon, viaja de punto A a punto B a punto C y tiene que regresar a Atenas. Pero nosotros como lectores, como espectador, no podemos imaginarnos todo este viaje del héroe sin que el regreso cuente con el medio de transporte, con la nave. Y sabemos que si el héroe llegara a perder esa nave, estaría como perdiendo una esencia de sí mismo. Fíjate que yo ahí podría añadir ciertos comentarios, en tanto que puedo decirte que el road movie, yo personalmente creo que no necesita de un vehículo como nosotros convencionalmente entendemos, un auto, una motocicleta, una podadora. Y se me venían a la cabeza otros ejemplos, ¿no? Que es también convencional, pero pienso, por ejemplo, en un caballo, ¿no? Pienso, saliéndonos un poquito del cine, pienso en un juego que se llama Red Dead Redemption, que pues básicamente es la historia de redención de un ex forajido. Entonces, a lo largo del juego, pues vas transicionando diferentes locaciones, pasas de Estados Unidos a México y pues experimentas diferentes locaciones, y el protagonista va atravesando por un proceso de crecimiento, un proceso de pues precisamente eso, redención de su persona. Y regresando al tema de las películas, pues pensaba en La carretera, en esta película que está basada en la novela de Cormac McCarthy, y pienso en el hombre como el propio vehículo, pienso en los dos protagonistas como el propio vehículo para transmitirle al espectador la sensación o el sentimiento de viaje, de desplazarse de un lugar a otro. Entonces, pues para los espectadores que no hayan visto la película, que se las recomendamos, pues en La carretera básicamente exploramos un mundo postapocalíptico luego de una serie de cataclismos naturales, y pues bueno, pues para los que ya la vieron, observamos a un padre y su hijo que van viajando, van haciendo un largo recorrido a lo largo de la carretera de gran parte de Estados Unidos. Y nosotros como espectadores pues los vemos a ellos transicionar, ¿no? Y vemos diferentes perspectivas, vemos diferentes puntos que pues parten de la idea de ver cómo la humanidad va decayendo
a raíz de todos estos desastres naturales. Entonces, pues hablábamos de que estos dos van de un punto A a un punto B, de un punto B a un punto C, y avanzan, y en el punto A pues se encuentran con cierta conducta, ¿no?, que busca explorar el director, como por ejemplo la gente que ya no tiene que comer y recurre al canibalismo. Bueno, ok, ya pasamos del punto B, los protagonistas se mueven y llegan al punto C, y en el punto C se encuentran a un grupo de personas que tienen esclavizados a otros y los utilizan para cosechar cierto alimento, y a través de ellos, pues bueno, observamos como otra faceta de la humanidad en decadencia, y así al punto C y al punto D, y a lo largo de este desplazamiento que hacen, pues vemos diferentes aristas, que es la humanidad llevada al extremo. Pero bueno, antes de que continuemos con el tema, amigos, nosotros tenemos que irnos a un pequeño corte promocional. Sin embargo, no se despeguen porque los vamos a dejar con nuestra sección de El ABC del Cine, aquí en Cinerama 35. ¿Alguna vez te has preguntado cómo se filma una persecución de autos? Obviamente no todos los actores de Hollywood son conductores profesionales y saben hacer piruetas o derrapes espectaculares. Incluso las escenas en las que un personaje simplemente se pasea por la carretera o la ciudad en su automóvil. Es por eso que se han inventado ciertos trucos para grabar dentro de un auto y que no nos demos cuenta de las cámaras, cables y todo el equipo de producción que se necesita para lograr esta proeza. Hola, soy Abril Jiménez y sean bienvenidos a una nueva edición de su sección El ABC del Cine, ya que el episodio de hoy se centra en un género cinematográfico en el que el uso de un vehículo es imprescindible para su narrativa. Es normal que al ver una road movie nos preguntemos cómo se logró grabar dentro de un auto, pues cuando se piensa en este medio de transporte tan cotidiano, se piensa en todo menos en cámaras. Así que mi tarea hoy es mostrarles cómo se logran mediante distintas técnicas este tipo de escenas. Especiales al natural. Cuando comenzaron a rodarse las primeras películas, las persecuciones se hacían tal y como las vemos en pantalla. Es decir, los actores se montaban en el coche y ellos mismos realizaban las piruetas o las acrobacias que el guión exigiera. Por supuesto, las medidas de seguridad con las que contaban eran mínimas y es por esto que muchos actores acababan heridos durante las grabaciones, lo que ahora llamamos low cost. Más adelante se empezaron a grabar estas escenas en un plató, donde el actor simplemente movía el volante con una proyección del escenario que se quisiese conseguir detrás suyo. La sensación de movimiento del coche es gracias a que la balanceaban delante de la cámara. Así lo hizo Cary Grant en Intriga Internacional del célebre Alfred Hitchcock. La magia del cine gracias a los cromas verdes. Más adelante esta técnica mejoró gracias a las pantallas de croma. El croma es una pantalla con la que después del rodaje se añaden los efectos especiales necesarios. Las avanzadas tecnologías de Rápido y Furioso. Otro gran avance que introdujo la productora de Rápido y Furioso fue el Mic Rig. El Mic Rig es una camioneta en la que el coche va acoplado. Esta camioneta puede alcanzar velocidades más altas que otros camiones que se utilizaban para la misma función, además de la posibilidad de hacer acrobacias y derrapes y dar más realismo a estas escenas. Conducción remota. Aunque el Mic Rig se queda bastante atrás en cuanto hablamos de técnicas de filmación de escenas de coches si lo comparamos con el Go Mobile. Alcanza los 220 km/h y tiene un sistema de conducción remota para que los especialistas puedan hacer las espectaculares maniobras mientras el actor se limita a girar un volante ficticio y pretender que conduce. Con este sistema se grabó, por ejemplo, a Matt Damon en La Supremacía Bourne. Los autos de seguimiento o autos cámara son coches de todo tipo que han sido modificados para poder cargar grúas con cámaras de cine y equipos a control remoto de última generación y precios muy altos. Generalmente se usan coches como Subaru WRX o incluso Ferrari y Lamborghini usados para usar cámaras en vez de protagonistas. Estas son algunas de las técnicas que una producción cinematográfica puede implementar a la hora de rodar una escena con un auto. La imaginación y creatividad tendrán la última palabra. No me queda más que recordarles que soy Abril Jiménez y que nos estaremos viendo en un siguiente capítulo con más de El ABC del Cine. Hasta la próxima.
El cine es el arte de ver, de reír, de sentir, de volar. Es un arte que reúne a las demás expresiones y hace de ellas una explosión de sensaciones que muchas veces es inexplicable. Es llorar frente a la pantalla en medio de cientos de desconocidos, viajar por París o por Texas. El cine es el arte que le entrega alas a nuestros deseos y nos permite chocar con nubes plagadas de sueños. Es una experiencia que tiene que mantenerse inmersiva. Cada cierto tiempo se ve amenazada, pero sin duda, a donde quiera que vayamos, siempre habrá alguien con ansias de captar su realidad a 24 fotogramas por segundo. Evoluciona, cambia y dejó sin trabajo a muchos cuando adquirió sonido. Necesitó de más cuando ya había color, pero siempre necesitará de quien lo repare ante cualquier falla. Ya que, sea fílmico o digital, el proyector solo es una herramienta, el técnico un ángel que nos transporta de un mundo a otro. En la década de los 70, el nuevo cine alemán se encontraba en su apogeo y la generación que firmó el manifiesto Oberhausen al ritmo de "el viejo cine alemán ha muerto. Solo creemos en el nuevo", estaba lista para adueñarse del cine de autor con cintas intimistas y con una carga de sentimientos encontrados a raíz de la cada vez más lejana Segunda Guerra Mundial. Una obra de sus más grandes exponentes es En el curso del tiempo. Escrita y dirigida por Wim Wenders, esta cinta nos narra la relación que se establece entre un reparador de proyectores de cine y un hombre deprimido tras el colapso de su matrimonio durante un viaje por la frontera que separa las dos Alemanias. En un viaje lleno de introspección, Wenders nos ofrece una mirada melancólica apoyada en la excelente fotografía en blanco y negro de Robbie Müller, plagada de momentos en los que el director parece reivindicar con cierta tristeza la pureza de la tantas veces maltratada imagen cinematográfica. Además, bellísimos planos de carretera acompañados de la maravillosa música de guitarra blues americana interpretada por Improv Sound Limited. Los silencios y sonidos ambientales hipnotizan a la vez que poco a poco va floreciendo la personalidad de los protagonistas. Por si fuera poco, este film forma parte de la trilogía de Road Movies de Wenders, conformada por las restantes Alicia en las ciudades y Falso movimiento, las cuales les recomendamos ampliamente. Yo soy Michelle Castillo y esto fue Entre Cruces. Amigos, ya estamos de vuelta aquí en Cinerama 35 y en esta ocasión estamos hablando con nuestros invitados acerca de las denominadas road movies. Ahora, Brandon, continuando con el tema, ¿qué más nos puedes decir sobre la road movie? Antes del corte y mientras comentabas que a veces quizá no es necesario un vehículo, bueno, en ese sentido sí, o sea, una persona puede encarnar con sus pies lo que es un vehículo, ¿no? Y nos mencionabas el caso de un videojuego. Y en ese sentido, Fallout, otra saga de videojuegos, de igual forma vas de varios puntos. Y yo creo que aquí entra la magia o el toque de los medios audiovisuales. En general del arte, porque primero que nada el road movie es un viaje. Y el hacer un viaje sabemos que no es algo fácil, ¿no? Es algo que tienes que pensar a dónde vas a ir, cómo vas a llegar. Y la mejor parte del road movie, y
estas cuestiones de exploración es que todo depende del ojo del director o del autor. Algunos road movies se centran más en lo que ocurre en, digamos, en el espacio, ¿no? Alrededor de nuestros personajes. Otros se centran más en la relación de los personajes dentro de la carretera o dentro del mismo auto. Se ven muchas conversaciones, o en ciertas películas también se ve una combinación de ambas, ¿no? Como en cierta medida podríamos decir que The Children of Men de Alfonso Cuarón es un road movie, a mi percepción, porque dialogan bastante dentro del vehículo, se conocen sus personalidades y de igual forma vemos el entorno, vemos este futuro posapocalíptico y cómo cada vez la condición humana se va degradando más a puntos bastante extremos. Yo considero que el vehículo es necesario en un road movie, aparte a veces se le dota de sentidos y significados muy subjetivos y muy interesantes. Por ejemplo, uno de los road movies imprescindibles a mi percepción es la película de Peter Fonda, ya no me acuerdo cómo se llama. ¿Tú sabes? Tampoco lo ubico. Bueno. No, debo de recordar. Bueno, ya regresará. Bueno, Ya volverá. Ya volverá. bueno, Ajá. no me acuerdo. Bueno, regresamos con los road movies imprescindibles. Bueno, 3, 2, 1. Bueno, uno de los road movies imprescindibles que considero y que rompe totalmente con el esquema narrativo de cualquier tipo de historia es Pierrot el Loco de Jean-Luc Godard. Debido a que quizá en esta sí. película lo que transcurre, digamos, al tomar el auto, no se ven tantas conversaciones dentro del auto, pero lo que ocurre en cada punto en el que Belmondo y Ana Karina cometen sus crímenes es lo importante de la película. Y justamente aprendemos que, bueno, ellos son unos delincuentes, entonces sus redenciones al final de la película pues son un poco cuestionables. Pero lo que me refiero es que a lo largo de todo este metraje observamos cómo se van comportando e interactuando juntos y cómo su relación se va pues a veces estrechando y a veces alejándose más. Entonces en ese sentido el road movie y quizá el vehículo pierde un poco de peso, pero todas las vivencias a lo largo de la carretera, de las ciudades y pueblos que visitan, creo que le dan ese toque y todo lo importante a nivel narrativo a la película. Sí, sabes, yo pienso que bajo esta conceptualización decíamos que el road movie no puede ser un género, sino Sí. más bien como un esquema narrativo. Y por eso pienso, ¿no?, que en ejemplos como Children of Men no son completamente road movies, pero comienzan como road movies. Y en el caso de Pierrot el Loco, yo sí creo que esa película es totalmente un road movie, aunque en algún momento del metraje se pierda el vehículo y los personajes anden por otros medios de transporte, o en este caso el mismo ser humano se vuelve o encarna un medio de transporte a través de sus propios pies. Teniendo en cuenta de que es un arquetipo tal vez del esquema más básico de una historia, lo planteaba Joseph Campbell, un teórico de la comunicación y la literatura, en un ensayo llamado El héroe de las mil caras. En este ensayo, él decía que en todas las historias hay un héroe, y el héroe emprende un viaje. Yo creo que el road movie es esa estructura, digamos, un poco lineal, de que los personajes tienen que partir, tienen que emprender una aventura, pero hay, digamos, paradas a través de ellas. En el caso de la película que comentabas de Alfonso Cuarón, no pienso que sea un road movie porque no importan tanto los pequeños destinos en los que paran como el objetivo final. En cambio, en Pierrot el Loco yo sí veo que Jean-Luc Godard tiene un interés por contarte o profundizar brevemente en esos pequeños espacios donde los personajes hacen paradas. Creo que esa es la esencia del road movie. Esas aventuras que no solo son el destino final, sino también las pequeñas vicisitudes que hay en el camino. En el camino. Y justamente esto se ve en uno de los road movies imprescindibles, que es Easy Rider, en donde toda la travesía en conjunto forma toda la gran historia que es. Pero uno de los puntos más importantes, y reafirmando la importancia del vehículo, es la motocicleta de cada uno de los dos. Debido a que en aquel entonces, en los locos años 60, tener un vehículo representaba la libertad. Y en ese sentido, justamente uno de los diálogos más importantes es que las personas ajenas a sus protagonistas les tienen miedo porque ellos representan la libertad. Ellos encima de sus motocicletas representan un día despertarte y quizá no tener una rutina, pero simplemente irte al otro lado del país, irte donde sea. Y yo creo que esa es la importancia de los vehículos. Claro, fíjate, ahorita que mencionaste la motocicleta, se me viene a la cabeza algo que creo que valdría la pena
expandirlo a la hora de conversar, y es el hecho de el vehículo. Es decir, pienso en Easy Rider, ¿no? En la motocicleta, como un símbolo de la libertad, como un símbolo de disrupción social, de poder plantarte enfrente de la sociedad y decirle, no, yo no voy a seguir los convencionalismos que tú has ido estructurando, ¿no? Yo voy a tomar mi propio camino, voy a comprarme una Harley Davidson y me voy a ir a viajar con mis amigos, ¿no? Y voy a recorrer el mundo, por ejemplo. Entonces, ¿qué implica que esto se lleve a cabo en el cine? Se los pregunto a ustedes y después voy a hacer mi comentario. En el sentido de que estamos de acuerdo en que cuando haces este tipo de películas conlleva en muchas ocasiones un fin comercial de por medio. Pero bueno, antes de que lo comentemos, amigos, nosotros tenemos que irnos a un corte promocional y no se despeguen porque vamos a regresar con más de Cinerama 35. Amigos, ya estamos de vuelta en Cinerama 35, un programa hecho por y para amantes del cine. Ahora, retomando la conversación, a mí sí me gustaría de nuevo abordar lo que había tocado antes y pues ahondando un poquito más en ello. Hablaba sobre cuando la obra excede su significado. Y pues, ¿a qué me refiero con esto? Pensaba, por ejemplo, en películas como Mad Max, que de hecho lo estuvimos comentando o se los estuve platicando un poco fuera de cámara, en el sentido de que en estas películas, desde las primeras que salieron hasta la última, la de Fury Road, vemos cómo el vehículo se convierte en un símbolo de empoderamiento, un símbolo de virilidad, un símbolo de masculinidad llevada al extremo, la locura hecha a través de un viaje que realizas en el desierto con vehículos gigantescos, vehículos monstruosos. Y a lo que me refiero con esto es que el vehículo es un reflejo de la sociedad misma y promueve ciertas conductas o ciertos comportamientos a la hora de desenvolverse en la sociedad. Y esto va al son de que pues los vehículos más comprados dentro de los Estados Unidos pues son estas camionetas 4x4, son estas camionetas gigantes que tienen un gancho en la parte trasera, un cabrestrante en la parte delante, tienen un parachoques gigantesco. Entonces, todo esto es visto también como un símbolo de empoderamiento, si tú quieres, y ahí entra la noción de ritual, ¿sabes? Que también, de hecho, eso se nos traslapa aquí a México, ¿no? Que llegada a cierto punto está socialmente aceptado que tú ya tengas un vehículo, que te compres, si bien no un auto, por lo menos una motocicleta o algo para poder desplazarte. Ya no ni siquiera por una necesidad, sino porque tienes que tener un vehículo y es lo que la sociedad te dice, ¿no? Y luego incluso eso te puede costar como ciertas relaciones con gente que, como una pareja, por ejemplo, que pueda ver como necesario que tú tengas un vehículo o algo por el estilo, o sea mal visto que viajes a pie o que viajes caminando. Esto es llevado in extremis a la sociedad estadounidense, en el sentido de que pues, el vehículo se convierte en el ritual que pasa a la consumación de la adultez, ¿sabes? Eres un adulto hasta que finalmente tienes tu vehículo, hasta que finalmente tienes tu propio trabajo, hasta que finalmente tienes que pagar tus impuestos y tus deudas y eso. Y yo creo que precisamente Mad Max es un reflejo, es un símbolo de esta sociedad que ve al vehículo como una consumación de la adultez, como una consumación del crecimiento del individuo. Sí. Yo, dentro de ese símbolo que tú defines, ¿no? Como lo que representa el vehículo, creo que sí hay ciertas nociones que yo comparto. Para mí, el vehículo dentro de las road movies son más como reflejos o espejos de los protagonistas. Pero concuerdo en que las road movies, casi en su totalidad, dentro de esa estructura narrativa, intentan hacer una radiografía, por así decirlo, de la sociedad en cuestión, teniendo en cuenta que no solo se hacen road movies en Estados Unidos. Por ejemplo, antes del corte, Brandon platicaba acerca de la película Y tu mamá también, la cual es un road movie en su más básico esplendor. Pero en cada uno de los puntos que paran los protagonistas es como un pequeño vistazo de las distintas culturas que hay en México, de las distintas sociedades y las distintas situaciones que te puedes encontrar visitando todos los estados de la República. Pero ahora bien, traspapelémoslos a Estados Unidos y con otro ejemplo clásico del road movie, Thelma y Louise, de Ridley Scott. Esta película, el vehículo comparte esos mismos símbolos que tú dices, que es un icono de empoderamiento, de libertad. Thelma y Louise son mujeres
pues vilipendiadas de cierto modo. Una de ellas es agredida por su marido y escapan para darse un fin de semana loco viajando a otro condado. De ahí hay algunos percances que los hacen, terminan siendo fugitivas de la ley. Y a través de toda esta película, a través de la película, en cada estación en la que paran, te presentan una pequeña escena de machismo, un pequeño ejemplo de micromachismos que ellas viven día con día. Y yo creo que ahí es donde entra la radiografía de la sociedad contemporánea. Cómo en cada parada que hacen te presentan una situación que puede estar viviendo la sociedad en ese entonces. Bueno, así como en Amores Perros, los perros son un reflejo de sus dueños y son muy similares. En muchas de las road movies también hay muchos vehículos que se asemejan a sus conductores o a sus dueños. Platicábamos también el ejemplo de Little Miss Sunshine, en donde la camioneta, la combi, permanentemente está sufriendo percances mecánicos. Y discutimos un poco que esto podría representar lo quebrada que está esta familia. Una familia tan disfuncional, pues bueno, en cada momento hay peleas, hay discusiones, ¿no? Y es reflejo del hecho de que su camioneta no se encuentra en un estado tan óptimo, mecánicamente hablando. De igual forma, las radiografías a la sociedad que nos comenta Carlos, y como reflejo de las personalidades de quienes los conducen, lo podemos ver, por ejemplo, en Miedo y Asco en Las Vegas, en donde estas dos personas van conduciendo prácticamente una farmacia, ¿no? llena de todo tipo de drogas, de todo tipo de estupefacientes, pero justamente vemos lo salvaje que era la América a la cual ellos estaban enfrentando y buscando, cosa que también vemos en Easy Rider, debido a que en ciertos momentos se detienen en estados particularmente conservadores y ellos son vistos como hippies, son vistos como homosexuales. Entonces, de igual forma, en aquellas décadas pues no era bien visto, ¿no? Entonces son atacados. Y justamente esto es muy interesante el road movie, ¿no? Que vemos cómo se hace una radiografía y se escanea sociológicamente hablando a cada población, ¿no? Porque eso es lo interesante del road movie, que te mueves de punto A a punto B, pero punto A o punto B puede ser un país entero, puede ser una ciudad. Sí. Pero en una misma ciudad ves contrastes diferentes y creo que eso es lo genial del road movie. Fíjate, se me venía a la cabeza otro ejemplo de una road... Bueno, no es como tal una road movie porque aparte ni siquiera es una película sino una serie, pero se centra en parte en El Viaje, que es una serie producida por AMC, creo que se llama esa cadena. Así son las siglas, ¿no? Sí, AMC, que se llama The Terror, que está basado en una novela de Dan Simmons. Pero pues bueno, ahora amigos, nosotros tenemos que irnos a un pequeño corte promocional, pero no se despeguen porque todavía vamos a nuestra sección ¿Cómo se hizo? Y después regresamos aquí en Cinerama 35. Hey, ¿cómo están, cinéfilos? Soy Carlos Garduza y les doy una vez más la bienvenida a ¿Cómo se hizo?, la sección del programa en donde hablamos sobre los secretos detrás de sus películas favoritas. En el episodio de hoy tenemos un estilo narrativo muy particular, carreteras, autos y mucha, pero mucha música. ¿Ya lo descifraron? Me refiero ni más ni menos que a las road movies, cintas en las que regularmente dos personas realizan un viaje por medio de algún vehículo, regularmente un auto, para llegar a un destino en particular, pero como es bien sabido, muchas veces lo que importa es el camino y todas las experiencias que se viven en el proceso. De esta forma, quizá no solo se trate de avanzar muchos kilómetros, sino también de reflexionar sobre quiénes somos y hacia dónde nos dirigimos. Pero ya que esto no se trata de una clase de filosofía, vamos a hablar de una vez de una road movie catártica, con personajes y un vehículo entrañable. Me refiero a los Hoover y a su Volkswagen Combi en Little Miss Sunshine. Pero creo que ya la hice mucho de emoción, así que alisten el bochito, arranquen el motor y comencemos. Para comprender este estilo de narración, tenemos que trasladarnos a otra expresión artística, la literatura. Y es que podría decirse que el viaje no tan solo es pasar de punto A hacia punto B, es también una travesía por la cual un personaje desarrolla su complejidad, se muestran sus motivaciones, decepciones, entre otras características. Y esta idea no es nueva, se encuentra arraigada desde el viaje iniciático propuesto por Homero en la Odisea. Pero hubo una novela en particular que marcó un antes y un después, en El Camino, de Jack Kerouac.
Fue a finales de los años 50 cuando este miembro de la generación Beat se encargó junto con William Burroughs y Allen Ginsberg a desmitificar el sueño americano, dotando a sus historias de personajes y situaciones que reflejaban la otra cara de Estados Unidos. ¿A qué nos referimos? Historias llenas de sustancias que marean, jazz, poesía e introspección personal. Todas estas son algunas de las características de la literatura beat y afortunadamente su esencia se trasladó a la gran pantalla. Un gran ejemplo de esto es Easy Rider de Dennis Hopper, en donde queda marcado que en la América de la posguerra tener un vehículo propio e ir a donde se te dé tu regalada gana era la libertad en su estado más puro. Ahora sí, pasemos a Little Miss Sunshine. Esta cinta se encuentra llena de secretos y curiosidades bastante sorprendentes. Y es que de entrada le debemos la película a nuestro camarada Arnold Schwarzenegger. Sí, el actor y el entonces gobernador de California, quien dijo: "Si hay algo en este mundo que me da asco, son los perdedores". Vaya declaración. A partir de allí, el guionista de la película decidió satirizar y atacar el planteamiento y desarrollarlo a lo largo del largometraje. Pues esta es la filosofía de mentalidad de tiburón que predica Greg Kinnear durante toda la cinta. En primera instancia, el viaje por carretera, que funciona como columna vertebral de la cinta, no pasaba por el mismo recorrido que se mostró finalmente. Si en la película vemos que la travesía lleva a la familia de Nuevo México a California, en el guión original el grupo partía de Maryland y su viaje culminaba en nada menos que en Florida, la meca de los espectáculos de belleza infantiles. Con quien los productores no contaban era con Steve Carell, pues en ese entonces aún no había invadido Hollywood. Afortunadamente para ellos y para el buen Steve, entre el rodaje del filme en verano de 2005 y su llegada a los cines un año después, se estrenaron Virgen a los 40, que fue todo un éxito comercial, y la serie The Office, que convirtió y catapultó a Carell en uno de los reyes de la pantalla chica. Y como dato final, puedo decirles que la película estuvo en riesgo de no ser realizada, ya que el presupuesto fue su talón de Aquiles. La llanta pinchada en medio de la carretera, la balata descompuesta, bueno, ya entendieron. Little Miss Sunshine sufrió el desprecio de las majors durante años, sin conseguir la financiación necesaria para darle luz verde al proyecto. Tras el abandono de Focus Features en 2004, la única opción viable que quedaba era que el productor Mark Turteltaub pusiera el dinero de su propio bolsillo tras recomprar los derechos de la película. Un desembolso que le salió rentable, pero que también le pudo haber hundido de no haber logrado tal éxito con su película. Y bueno, amigos, esta es una road movie que se encamina a cumplir los 20 años de su estreno, pero que sin duda es todo un clásico moderno y un referente en su estilo. Solo me queda recordarles que soy Carlos Garduza y que tenemos una cita en el siguiente episodio de Cómo se hizo. Adiós. Hola, soy Saori Cruz y les doy la bienvenida a su sección Stream and Chill, en donde tenemos más que recomendaciones de películas. Desde Japón tenemos El verano de Kikuhiro. Masao es un niño de 9 años al que le toca pasar las vacaciones de verano con su abuela, así que se acabaron los partidos de fútbol, ya que todos sus amigos se han marchado a la playa. El aburrimiento de Masao es tal que se le ocurre la idea de buscar a su madre, a la que nunca ha visto. Con muy poco dinero y con una fotografía y una dirección como únicas referencias, el plan parece condenado al fracaso. Una amiga de su abuela propone que su marido acompañe a Masao. El problema es que Kikuhiro, un antiguo yakuza, no parece la compañía más recomendable para un niño. Después de plasmar una estética de la violencia con filmes como Sonatin o Hanabi, el actor y director Takeshi Kitano se desmarcó de su estilo anterior para rodar esta amable comedia fundamentada en la relación que se establece entre un antiguo yakuza y un niño.
Planteada como una road movie en la que ambos comprenderán a compartir y a comprender, El verano de Kikuhiro es el fin más peculiar de Kitano, pese a que aparece el mismo tipo de personajes que le han hecho famoso internacionalmente. Como es el habitual en sus cintas, el mismo Kitano, además de dirigir el film, es el firmante del guión e interpreta a uno de los protagonistas. Por ser una road movie con un toque diferente a los habituales, mi recomendación de hoy es El verano de Kikuhiro. Amigos, ya estamos de vuelta en Cinerama 35, un programa hecho por y para amantes del cine. Ahora, retomando el tema de las road movies, les estaba platicando acerca de esta serie de la AMC que se llama The Terror, que pues narra la exploración que realizan estas personas a bordo de sus barcos tratando de encontrar un paso a través del Ártico y así mejorar su línea de suministros. El problema es que pues estamos hablando de 1888 aproximadamente y esa zona en particular, incluso en verano, se encuentra congelada. Y lo que le sucede a los tripulantes de estas naves es que quedan encallados en el hielo, se quedan atrapados en el hielo y bueno, a partir de ahí podemos observar cómo conforme se va congelando cada vez más la nave, conforme más va bajando la temperatura, conforme se va acabando el carbón que va directo a las calderas, la propia cordura de los tripulantes se va yendo, se va desvaneciendo poco a poco, así como el carbón se les está terminando, así como los suministros, como los alimentos se les van acabando. Y todo esto desencadena en un viaje hacia la locura, en donde podemos ver cómo recurren hacia conductas sumamente perversas como el canibalismo, como la traición, como el sabotaje y un montón de discusiones más que se abordan. Y pues todo esto visto también a través del viaje. Les digo que igual y no es la estructura convencional del road movie, pero parte de un viaje que se quiere realizar. Y pues también se van desplazando porque encallan en estos bloques de hielo, pero el mismo bloque de hielo los está arrastrando hacia una dirección que no conocen. Al igual que pues termina siendo su destino, pero bueno, pensaba en ese ejemplo de Terror. No sé si les gustaría comentar algún otro ejemplo más, su road movie favorita, la road movie que recomendarían. Sabes, todo este debate me hace llegar a una conclusión tal vez un poco anticlimática para el programa, pero creo que esa es una virtud también que tiene el road movie, que al no ser un género estricto, más bien como decíamos, todo un esquema narrativo, permite jugar bastante con él, o sea, romperlo. A veces puede haber vehículos, a veces pueden los personajes caminar a pie, a veces pueden moverse de punto A a punto B, o a veces pueden quedarse en un punto y ahí termina la película y se convierte en otra cosa. Creo que eso es lo más padre que tiene el road movie. Y bajo esto que comento, creo que yo recomendaría, no una película, pero sí un capítulo de una serie que tal vez aquí ya conozcan, Black Mirror. El primer capítulo de la tercera temporada se llama Caída en Picada. En este capítulo te presentan una sociedad distópica de personas adictas a las redes sociales y aquí la parte interesante es que todas las personas en el mundo tienen como cierto puntaje en las redes sociales que los determina como si son buenos ciudadanos o son malos. Sospechosamente parecido a la China comunista. Pero sospechosamente sí. Parecido a China actualmente. Sí. Pero bueno, es gracias a ese puntaje que pueden acceder a ciertos servicios. Entonces, por distintos percances que sufre la protagonista, no puede acceder al avión y tiene que rentar un coche y luego el coche se le avería y tiene que viajar por otros medios. El caso es que conforme va avanzando en el capítulo va perdiendo puntaje dentro de esa escala social que hay. Y me gusta porque dentro del concepto del road movie varía demasiado. O sea, pasa de intentar viajar en avión a viajar en un coche barato, luego viaja en un tráiler, luego va a pie. O sea, hay distintos medios de transportes, pero aún así se cumplen los parámetros de ir de punto A a punto B, parar en C y regresar en D. Ok, buena recomendación. En tu caso, Brandon. Es muy interesante y justamente lo genial del road movie es que se presta a diferentes interpretaciones. Ya lo vemos, por ejemplo, en toda la filmografía de Jim Jarmusch hay un viaje, de una u otra forma lo hay, y los personajes evolucionan, ya sean vehículos, formas de pensar, es lo interesante de su filmografía. Y otras maneras de interpretar, por ejemplo, el road movie lo hace ya se me olvidó. ¿Otra vez? No, ya iba con Wim Wenders. 3, 2, 1.
Y otro de los genios del road movie, no nada más Jane Jarmusch, es el director alemán Wim Wenders, en los que, por ejemplo, incluso tiene una trilogía denominada como la Road Movies Trilogy. Ahí está París, Texas, ¿no? No, París, Texas es una película después, pero lo genial de Wim Wenders es que se dedicó en algún tiempo a dotar a sus historias de viajes en la carretera de una manera tan nostálgica, en las que, bueno, yo mencionaba una trilogía, pero ya que agregaste París, Texas, la agregaré también, porque recomiendo ver 4 películas de Wim Wenders, que son Alicia en las ciudades, una radiografía desde América hasta Europa en los años 70, Falso movimiento, Los Reyes del Camino y desde luego París, Texas. Son 4 películas, a mi parecer, de la buena época de Wim Wenders, en las que narrativamente proponía bastante y de una carga poética muy, muy interesante. Ok, pues bueno, yo para terminar, yo voy a concluir con un ejemplo más sencillo. Yo sí les recomiendo a ustedes, amigos, que vean Mad Max, que traten de ver películas en las que se involucre un viaje de por medio, pero traten de verla desde otra perspectiva para entender qué significan varios de los elementos que están puestos, ¿sabes?, dentro de estas películas. El hecho de que sea un caballo, el hecho de que sea un auto que se va degradando, se va destruyendo poco a poco, ¿no? Como hablamos de esta película familiar, que es ¿cómo se llama esta película donde va viajando? La película de Quieren volverme loco. Ah, sí. Esa película. Pues bueno, también hablábamos de que la destrucción del vehículo es un reflejo, ¿no? De la... Sí, la destrucción del egocentrismo del Exactamente, protagonista. y los conflictos familiares, familiares que está atravesando. Ajá, ese sujeto, sí. Está por ese lado esta película, ¿no? Está, como les digo, Mad Max. Mad Max se le puede sacar mucho. A través de Mad Max yo creo que podemos explicar muchas de las conductas que permean alrededor de la sociedad estadounidense, vista como una sociedad de consumo del vehículo. Pienso también en la carretera, ¿no?, como una oportunidad para ver a la humanidad llevada al extremo, con esta narrativa que les comentaba antes, que me gusta llamar como de museo, donde vas haciendo diferentes paradas en diferentes lados, y en cada una de estas locaciones pues vas viendo, ¿no?, diferentes exposiciones de la humanidad puesta en ciertas situaciones en concreto. Y yo creo que me quedaría con esas 3 películas. También vean The Terror, es una serie. The Last of Us, de una otra forma. The Last of Us también podríamos clasificarla dentro de el road movie, porque pues viajan a caballo, viajan en un auto, viajan a pie, viajan incluso en balsas de madera a través del agua, ¿no? Y pues todo ello aborda el tema del crecimiento y la relación que hay entre los dos personajes. Y yo creo que aquí, pues, retomando lo que decía Garduza, que no tienes que seguir al pie de la letra los elementos del road movie, y a veces lo importante no es el vehículo en el que estés viajando o qué le está pasando al vehículo al momento, que en algunas películas pues sí lo es, pero por ejemplo pensaba en The Last of Us, ¿no? Y en este videojuego pues lo que importa es la relación, cómo se va estrechando poco a poco entre los dos personajes, independientemente del vehículo en el que se encuentren o por dónde estén pasando en ese preciso momento. O de igual forma reafirmar los lazos de amistad y conocer un poco el entorno. También lo hace la película de Alexei Balabanov, Brother, la segunda parte, en la que vemos muy curiosamente la interpretación satírica de un soviético llegando a América, ¿no?, con los traileros, comiendo hamburguesas gigantes, viendo la Estatua de la Libertad de lejos. Pienso también en cierta medida que es un buen ejemplo de un road movie, aunque no sea catalogado literalmente como un road movie, sino como una película de acción. Pero vemos la sociedad norteamericana vista de los ojos de una persona soviética. Ok, perfecto. Entonces nos quedamos con que las road movies no son un género en sí, ¿no? Sí, ¿no? Es un poco creo que podemos estar de acuerdo en eso los erróneo. 3. Es más, me gusta el término de un esqueleto narrativo, ciertos elementos de los que tú te puedes apropiar para construir cierto tipo de historia o cierta forma para abordar lo que quieres contar, ¿no? Pero bueno, ¿ya? Ahora sí, bueno, voy a repetirlo. Pero bueno, amigos, a nosotros se nos ha terminado el tiempo aquí en Cinerama 35, y antes de despedirnos me gustaría agradecerle a nuestros invitados, tanto a Brandon como a Carlos. A ti por la invitación. Muchísimas gracias, estuvo muy buena la conversación. Y a ustedes, amigos, por habernos acompañado a lo largo del programa. Les recuerdo que nos estaremos viendo en próximos episodios y que pueden seguirnos en nuestras redes sociales. Yo soy José Ramón Hidalgo y esto fue Cinerama 35.